Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. En este video comenzaremos a tratar el tema de la degradación de RNA. Y para comenzar, me apoyaré en una imagen que había puesto en uno de los primeros videos del canal, en donde podemos ver el flujo de la información genética en los seres vivos, la información codificada en el DNA, molécula de doble cadena, que se transcribe para formar el RNA y a partir de ahí las proteínas. Pues bien, eh, visualiza a este organismo unicelular chiquito con casi 7000 genes, que es la levadura Saccharomyces cerevisiae. Pues de estos casi 7000 genes, pues se obtendrían casi 7000 RNAs mensajeros, pero no todos ellos se transcribirán simultáneamente. No todos se sintetizan al mismo tiempo. Y aunque cuando hacemos experimentación asumimos que la detección de un mensajero implica la acumulación de la proteína, pues no siempre es así. No siempre la traducción de esos mensajeros es automática. Así como todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que se sintetiza en algún momento se tiene que degradar. Y los RNAs mensajeros no son una excepción. Cada mensajero tiene una peculiar vida media, es decir, un lapso de tiempo en el que permanece íntegro y legible dentro de la célula. Y hay que considerar que existen diferentes vías para degradar los RNAs mensajeros de un organismo. Quisiera retomar cómo es la estructura de un transcrito en eucariontes. Y es por eso que en el anterior video quería hablar de la síntesis del CAP, porque es algo necesario para entender no solamente la síntesis de proteínas, sino también la lógica detrás de la degradación del RNA. Aquí vemos un pre-RNA mensajero con su CAP en el 5', este nucleótido modificado, con su cola de poli A, sus dos UTRs, y una serie de exones e intrones intercalados. Los intrones se remueven por el proceso de splicing para resultar en el RNA mensajero maduro, el cual es cargado por los ribosomas para la traducción. Siendo un poquito más específicos, valdría la pena mencionar que en los UTRs, aunque no son leídos por los ribosomas, contienen palabritas o elementos, secuencias relativamente cortas que afectan lo que va a pasar con el RNA en el citoplasma, si se traducirá o no, y cuándo se degrada y a través de qué vía se va a degradar. Normalmente en el 5' tenemos secuencias como estas, las AIRES o los UORFs, que controlan la tasa de la traducción. Y en el UTR3' encontramos elementos implicados en la estabilidad y degradación del RNA y también en la localización. Hay veces que los transcritos tienen que posicionarse en un lugar especial para poder ser traducidos o incluso migrar a otra célula, y para eso se necesitan secuencias en el UTR3'. Y bueno, aquí vemos un diagrama del destino del RNA mensajero en una célula. Recuerda que obviamente se produce en el núcleo. Hay veces que los RNAs mensajeros, cuando son defectuosos, inmediatamente se degradan, pero cuando están, digamos, bien hechos y correctamente procesados, salen hacia el citoplasma, un proceso que se llama exportación, o al menos en el caso de plantas, que es lo que yo más conozco, hay dos mecanismos distintos para exportar RNA. Y bueno, una vez que el RNA está en el citoplasma, puede entrar en un periodo de latencia o almacén, storage en inglés le dicen, y si se requiere la proteína ahí codificada, pues empezará la traducción que vemos aquí, auxiliada por los ribosomas y los RNAs de transferencia, y bueno, a la postre se acumulará la proteína. Sin embargo, como nada de esto es eterno,
esta traducción puede verse interrumpida y entrar nuevamente el mensajero en un periodo de latencia, y cuando la proteína se requiere volver a traducirse, y en algún punto donde ya no se requiere el RNA, este se degradará. De estar en su estado de latencia se puede degradar o robarse, desprenderse de ribosomas o polisomas para degradarse, en donde el producto final son nucleótidos libres monofosforilados que eventualmente se pueden fosforilar 2 veces para utilizarse en la síntesis de nuevos transcritos. Y bien, entonces, ¿cómo podemos degradar un RNA en los eucariontes? Para ello, quiero hacer la comparación con cortar un baguette, uno de estos panes, porque es lo mismo. A un baguette lo puedes cortar en rebanadas muy chiquitas, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o hacer cortes generando pues pedazos un poco más grandes, y esos pedazos más grandes partirlo en rebanadas muy chiquititas, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pues lo mismo pasa con los RNAs mensajeros. Tenemos una ruta de degradación de 5 a 3', en donde los transcritos se degradan o decaen en este sentido, en el sentido 5 a 3'. La ruta de 3 a 5' pues es lo opuesto, los transcritos se degradan del poli A hacia el 5'. O existen mecanismos que generan cortes endonucleolíticos, por ejemplo, en donde hay microRNAs involucrados, y los pedazos grandes que se generan por estos cortes endonucleolíticos eventualmente pueden ser degradados o llevados hasta nucleótidos libres, ya sea por una ruta de 5 a 3' o de 3 a 5'. Y bueno, en este y en los siguientes videos trataré de explicar a detalle lo que yo conozco de degradación de RNA, empezando por la degradación de 3 a 5'. En otro video hablaré de la degradación de 5 a 3' y otros mecanismos en donde hay RNAs no codificantes, como los microRNAs y los RNAs pequeños interferentes que generan cortes endonucleolíticos. Respecto a la degradación 3' a 5', pues yo no creo que haya mucho que decir, pero de todas maneras te platicaré que para este mecanismo se necesita del exosoma, que es un complejo proteico que tiene como, digamos, como core, 9 subunidades que forman esta especie de anillo, en donde el RNA se transporta, el RNA mensajero se transporta para ser ahí degradado. Aunque desde luego que hay varias subunidades accesorias que regulan su función y el transporte de transcritos que deban ser degradados por esta maquinaria. Y bueno, la lógica detrás de la actividad del exosoma es la misma que tenemos con un triturador de papel, ¿no? En donde tenemos una hoja con información importante, claro, y bueno, la ponemos en un extremo y del otro extremo salen las tiritas de papel, ¿no? Y pues es equivalente a lo que ocurre con el exosoma, ¿no? El equivalente al papel es el RNA mensajero completo, el cual entra en el exosoma y se degrada en nucleótidos libres. Desde luego que las ribonucleasas que encontramos constituyendo el exosoma por sí mismas no pueden atraer o reconocer a los RNA sustratos. Para eso se necesitan de otras proteínas que a su vez tengan una interacción con el ribosoma o con la maquinaria de traducción para interrumpir la traducción y de ahí robar transcritos que deban ser degradados por esta ruta. Y para eso se necesita de una proteína que se conoce como Sky7P en el caso de las levaduras, de Saccharomyces cerevisiae, pero es una proteína que está conservada en los diferentes eucariontes. Tiene un rol fundamental en acarrear los transcritos para que sean a posteriori degradados en el exosoma. Aquí vemos una vista de
parcial del exosoma de la levadura Saccharomyces y vemos cómo el mensajero lineal está viajando por dentro del exosoma hasta llegar a una zona en donde tenemos actividad enzimática de RNasa, la cual va reconociendo al transcrito, cortándolo de uno en uno para liberar nucleótidos libres. Y bueno, pues esto es lo que podemos decir del exosoma y la ruta de degradación de 3 a 5'. En los siguientes videos platicaremos de las otras rutas de degradación que a mi juicio pues son más interesantes. Agradezco tu atención y espero verte pronto. Chao.